Hola con todos, mi nombre es Francisco Prado, soy analista junguiano, miembro de la Fundación Carl Gustav Jung del Ecuador. Bueno, en este video de pastillas junguianas continuamos con la segunda parte de tipos psicológicos. La sesión anterior habíamos visto las dos actitudes fundamentales de la conciencia, extraversión e introversión, que son los movimientos de la energía psíquica de la libido, la una hacia afuera al mundo exterior, la otra hacia adentro al mundo interior. Y ahora, para complementar la teoría de los tipos, vamos a ver las cuatro funciones de la conciencia. En videos anteriores habíamos hablado de las cuatro funciones de la conciencia, como estas funciones ectopsíquicas que les llama Jung, que se dirigen hacia el mundo exterior. Para conocer, digamos, el mundo, necesitamos, por decirlo así, unos lentes especiales. Cada uno de nosotros utiliza un lente especial para interpretar la realidad, para percibir la realidad. Y estos cuatro lentes son las cuatro funciones, ¿no? Eh, en orden de aparición en la vida de una persona, primero tenemos la sensación o la sensopercepción, que lo único que nos dice es que algo existe. O sea, yo con la sensación puedo percibir que algo existe. Punto. Con el pensamiento puedo ver lo que eso es. Puedo tener un concepto de qué es eso y para qué sirve. Por ejemplo, había dicho, creo la otra vez, que con la sensación yo puedo ver que esto existe. Lo puedo tocar con los cinco sentidos, lo puedo percibir con mis cinco sentidos, puedo ver su color, su contextura. El pensamiento me diría el concepto, esto es un esferográfico y sirve para escribir. ¿Sí? Con el sentimiento, que es una función de evaluación, nosotros vemos qué valor tiene. Entonces yo diría que esto para mí es muy útil para mi trabajo. ¿Sí? Otra persona podría decir que esto es inútil porque utiliza la computadora. Entonces el sentimiento evalúa, ya sea en positivo o en negativo, eh, si una cosa vale o no vale, o qué valor tiene una cosa. Y por último, la intuición, de dónde viene y a dónde va el objeto. Esto, cómo fue hecho, para qué fue hecho y qué podría yo hacer con esto, porque la intuición también es una función de posibilidad. Entonces yo con esto puedo dibujar, puedo hacer un cuadro. Sí, es algo que no está implícito en el objeto, pero que se proyecta para el futuro. Veamos con un poquito más de detenimiento estas cuatro funciones. Las dos funciones racionales, porque emiten un juicio, son el pensamiento y el sentimiento. Un juicio, el pensamiento emite un juicio de verdad. Al pensamiento le interesa si algo es verdadero o falso, si algo tiene una lógica, ¿sí? Al pensamiento le interesa definir las cosas, conceptualizar las cosas. La ciencia, por ejemplo, utiliza mucho, ¿no? La filosofía, la ciencia, la teoría, ¿no? El análisis y la discriminación para ver si es que algo es verdadero o falso. Entonces, este es el pensamiento. Estamos viendo solo como funciones. La persona pensamiento, el tipo pensamiento, cuando predomina esta función, sería una persona justamente lógica, una persona bastante cerebral, mental, que utiliza el pensamiento como su principal herramienta para interpretar la realidad. Entonces podría ser una persona con apariencia fría, tal vez un poco, no sé, estructurada, puede ser, ¿no? El sentimiento, en cambio, como digo, nos da el valor. Hace un juicio de valor. El pensamiento hace un juicio de verdad, el sentimiento un juicio de valor. Por eso también es una función racional y no hay que confundir el sentimiento con las emociones. Eso Jung eh, repetía constantemente, ¿no? Que estas son funciones racionales. El sentimiento no es la emoción. Puede conectarse con la emoción, eso sí, pero el sentimiento no necesariamente se inerva en el cuerpo. Cuando usamos el sentimiento no necesariamente nos ponemos nerviosos, ni rojos, ni sudamos, ni lloramos. El sentimiento puede ser así, igual de, digamos, de concreto,
de radical como el pensamiento, ¿no? Entonces, con el sentimiento evaluamos una situación. Es la función ética del sentimiento, ¿no? Porque discriminamos si algo es lo bueno de lo malo, lo bonito de lo feo, lo apropiado de lo no apropiado, como les decía en el esfero, esto es útil o inútil. Siempre el sentimiento da un juicio de valor. Por lo tanto, con el sentimiento seleccionamos. Una persona de tipo sentimiento, cuando el sentimiento predomina en su temperamento, va a ser muy buena para discriminar entre buenos amigos y malos amigos, entre gente que le conviene y gente que no le conviene, ¿no? Va a poder valorar mucho las cosas, ¿no? Va a expresar tal vez, sobre todo si es extravertido, lo importante que para esa persona es una relación o lo desagradable que puede ser una situación. Nótese que siempre es en los opuestos que el sentimiento evalúa. Y como digo, no es emoción necesariamente, aunque puede conectarse el sentimiento con la emoción. Estas son las dos funciones racionales porque emiten un juicio y son opuestas. Pensamiento y sentimiento son opuestas. No se integran fácilmente. Es como el conflicto que tenemos a veces entre la cabeza y el corazón. La cabeza nos dice una cosa y el corazón nos dice otra, ¿no? Entonces siempre, si es que la una función es superior, cualquiera de las dos, la otra será inferior. ¿Sí? Eso lo veremos en un video próximo. Las dos funciones irracionales, porque simplemente se limitan a percibir, no hacen un juicio, sino que solo perciben, son la sensación y la intuición. La sensación o senso-percepción, que se les llama también, es la función del presente. Es la información que penetra por los 5 sentidos que tenemos los seres humanos. Ojo, vista, gusto, olfato, oído, tacto. Entonces, es muy física la sensación, ¿no? Y nos ubica en el presente. Percibimos lo que tenemos delante de nuestros ojos por los 5 sentidos. Y por lo tanto, es una función bastante práctica, bastante adaptable, y que tiene que ver a veces con el disfrute de los sentidos, ¿no? Las personas tipo sensación van a ser muy adaptables, bastante mundanas, podemos decirlo de alguna manera, muy prácticas, muy adaptables, no se hacen lío de las cosas, no se lo piensan demasiado, ven lo práctico, lo útil y dicen, sí, vamos por acá, así lo hacemos y punto, ¿no? Y puede ser también el tipo sensación, el tipo del vividor, que es una persona que disfruta de la vida, de los placeres de la vida. La función opuesta es la intuición, que también es percepción, pero no por los 5 sentidos, tal vez por un sexto sentido, pero no es tan parapsicológica como se creyera. Jung decía que la intuición mira al futuro. La intuición, para entender lo que es la intuición, es la visión, es una visión de posibilidades futuras. Es algo que no está aquí necesariamente, pero que con la imaginación podemos ver alguna aplicación futura. Yo con este esfero puedo dibujar, puedo escribir un poema. Es algo que no está implícito en el presente, pero la intuición avisora esa posibilidad. Por lo tanto, es una función del futuro, es una función más creativa, porque son las grandes ideas, las grandes ocurrencias vienen de la intuición. Es este olfato que tienen ciertas personas, ¿no? Para mm, presentir las cosas. Y eso digo, no necesariamente tiene que ser una cosa parapsicológica de precognición o saber lo que va a pasar en el futuro, ni nada de eso. Es una función creativa y muchas personas creativas utilizan bien la intuición. Entonces, cuando hay un tipo intuitivo, cuando predomina la intuición, estas personas siempre pegan en el blanco con grandes ideas, cosas que no se les ocurrieron a los otros tipos. Al intuitivo se le ocurre. Y a veces da la apariencia de ser un poquito raro, los tipos intuitivos, un poco extravagantes, un poco extraños. Se los encuentra en el terreno del arte, por ejemplo, mucho, ¿no? Bueno, entonces, la próxima sesión, el próximo video, veremos la brújula tipológica, cómo es que estas funciones y estas actitudes forman los tipos psicológicos. Y lo que da el tipo es la predominancia ya sea de la actitud extravertida o introvertida
y de la función, que son estas cuatro, ¿no? Pensamiento, sentimiento, sensación, intuición. Se mezclan actitudes y funciones y vamos a tener los 8 tipos psicológicos que Jung teorizó en su libro Tipos Psicológicos. Entonces nos vemos la próxima en el próximo video. Muchas gracias por su atención.